La lluvia no cedía. Las gotas golpeaban con una furia casi personal las láminas del techo, como si el cielo quisiera arrancar de cuajo la memoria del pueblo. Aurelio permanecía junto al brasero, sus manos abiertas hacia el calor, los dedos torcidos por el frío y el tiempo. En el silencio, Esperanza notaba detalles que antes no había visto. El corte recto de sus uñas. La forma en que no tiritaba, pese al empapado. Como cada palabra que decía tenía peso, como si escogiera con mucho cuidado lo que dejaba salir. ¿Y las tierras, señora? Preguntó de nuevo, con tono casual pero inquisitivo. ¿Quiénes las poseen? Esperanza pensó antes de responder. Era una pregunta extraña, viniendo de un hombre que parecía no tener ni donde caer muerto. Pues, los López tienen lo que antes era la milpa grande. Los Ruiz poseen lo que da hacia el arroyo. El padre de la iglesia todavía cuida los lotes de atrás. Y yo tengo este pedacito que heredé de mis papás. Aurelio asintió en silencio, como si memorizara un mapa invisible. ¿Y no las venden? Insistió. A veces. Cuando alguien muere sin hijos o cuando ya no pueden con el trabajo. Pero nadie quiere comprar aquí. Dicen que estamos muy lejos de todo. Solo los forasteros se interesan, y no duran. Este lugar tiene memoria, ¿sabe? Aurelio sonrió apenas, como si comprendiera algo más profundo. Eso está bien. Que un lugar tenga memoria. Esperanza sintió un escalofrío. No por miedo, sino porque aquella frase resonaba con la voz antigua de su abuela. La tierra escucha, hija. Y cuando escucha suficiente, responde. Al día siguiente, la tormenta cedió con lentitud. El viento se volvió brisa. El barro cubría los caminos como si la montaña hubiera exhalado. Esperanza despertó temprano, como siempre. Cuando salió al pequeño patio, la silla donde Aurelio había dormido estaba vacía. La manta doblada con precisión, la taza enjuagada. Solo quedaba una pequeña piedra blanca sobre el brasero, lisa, perfecta, como pulida por años de río. No pensó mucho en ello. El pueblo siempre había tenido sus rarezas. Tal vez Aurelio fue un espíritu en pena, pensó medio en broma. O un loco más de los que la sierra escupe. Pero esa misma tarde, San Miguel de los Cerros se sacudió. Un joven del municipio llegó a caballo, agitado, con los ojos fuera de órbita. Oigan, oigan. Hay un hombre en la notaría del pueblo. Trae papeles, cheques, escrituras, quiere comprar todo. Los vecinos se acercaron con cautela. En la pequeña oficina del notario, cerrada por meses, ahora había movimiento. El licenciado Olmos, un hombre tan seco como la tierra del cerro, tenía la boca abierta como si hubiera visto al mismísimo diablo. ¿Quién es ese hombre?, preguntó don Jacinto, el más viejo del pueblo. El notario solo pudo responder con voz temblorosa. Se llama Aurelio Estrada. Dice que quiere las tierras. Todas. Que pagará en efectivo. Ya depositó el adelanto. Es legal. Las miradas se cruzaron entre la gente. ¿Cómo? ¿Aurelio? ¿El viejo andrajoso que nadie había visto antes? Esperanza sintió que el corazón le latía en la garganta. Salió de inmediato rumbo al centro. Pero cuando llegó, Aurelio ya se había ido. Solo dejó una carta. A mano. Con tinta negra. Dirigida a ella. Señora Esperanza, gracias por abrirme su puerta. Cuando nadie más lo hace, una sola puerta basta. No compro tierras por ambición, sino por deuda. Esta tierra me pertenece, aunque nadie lo sepa todavía. Pronto lo sabrán. Cuide su pedazo, no lo venda. El resto volverá a su raíz. Esperanza tembló. No por miedo, sino por algo más profundo. Una certeza antigua. Esa noche, en su cabaña, volvió a mirar la piedra blanca que él había dejado. La sostuvo entre las manos, y por un momento, escuchó algo. No un sonido, sino un eco, risas lejanas, voces de antaño, pasos sobre la tierra mojada. Algo estaba por despertar. Algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Y los viejos del pueblo, al oír la historia, no dijeron palabra. Solo uno murmuró. Estrada, así se apellidaba el que desapareció hace más de 50 años. Dijo que volvería cuando la lluvia se llevara el miedo. Y esta vez, la lluvia no trajo solo agua. Trajo al dueño de la historia. Si quieres saber qué secretos guarda San Miguel de los Cerros, qué papel juega Esperanza en esta historia y por qué Aurelio realmente regresó, suscríbete a Ecos del Alma. Aquí no solo contamos historias, las desenterramos. Aurelio caminaba en silencio, con pasos lentos, pero seguros,
como si ya hubiera estado allí antes. Observaba cada detalle, el óxido del kiosco, las grietas de los muros, los rosales secos que aún resistían bajo las ventanas polvorientas. Cada casa era un testigo de lo que fue, y de lo que no pudo ser. Esperanza, a su lado, hablaba poco, pero leía en el rostro del hombre un reconocimiento que no se explicaba solo con la curiosidad. ¿Y esa otra casa?, preguntó él, señalando una con el portón carcomido y los árboles creciendo desordenados en el patio. Era de los Bustamante. El viejo murió solo. La hija nunca volvió. ¿Y esa parcela allá al fondo, hacia la quebrada? Esperanza se detuvo. Nadie la quiere. Dicen que está maldita, que quien la trabaja se enferma o pierde todo. Desde que desapareció el dueño original, nadie ha podido mantenerla. Aurelio no respondió. Solo la observó desde lejos, como quien reconoce el fantasma de un recuerdo que no se ha atrevido a nombrar. Siguieron caminando. El pueblo estaba casi vacío a esa hora. Solo algunas señoras barriendo sus patios y uno que otro perro flaco cruzando la calle. Un niño los miró desde el umbral de una puerta y Aurelio se agachó levemente en señal de saludo. El niño no respondió, pero no apartó la vista. Algo en ese hombre llamaba la atención, como si su sombra llevara consigo un eco. ¿Y la escuela?, preguntó Aurelio. Cerró hace 2 años. Ya no hay suficientes niños. La maestra se fue. Creo que ahora vende ropa en Uruapan. ¿Y el campo? Esperanza alzó los hombros. Lo que se puede. Los que aún siembran lo hacen con lo poco que tienen. Ya no hay agua suficiente. La cooperativa de café quebró. Los Sánchez intentaron con aguacate, pero no tienen cómo regar. Y los Morales, bueno, los Morales se lo guardan todo para ellos. Aurelio cerró los ojos por un segundo, respirando hondo el aire limpio de la montaña. Este lugar tiene potencial. A pesar de todo. Esperanza lo miró de reojo, sonriendo con cierta amargura. Eso dicen todos. Pero ninguno se queda. Tal vez yo sí. Ella se detuvo. ¿Cómo dice? Nada, respondió él con una sonrisa ambigua. Pensaba en voz alta. Volvieron hacia la cabaña. El sol ya se alzaba más alto y los charcos empezaban a evaporarse. Aurelio caminaba con las manos detrás de la espalda, la mirada siempre hacia los cerros. Cuando llegaron a la puerta, Aurelio se detuvo. Sacó de su mochila una libreta vieja, de esas con tapas de cuero desgastado. Abrió una página, arrancó un trozo y escribió algo rápido. Luego se la entregó a Esperanza. ¿Qué es esto? Una dirección. Y un nombre. Si un día necesita ayuda, vaya allí. Pregunte por mí. Le deben más de un favor. ¿Y si no lo necesito? Igual guárdela. Nunca se sabe cuándo un pueblo puede tener una segunda oportunidad. Ella lo miró fijamente. ¿Usted quién es, en realidad? Aurelio sostuvo su mirada. Sus ojos claros, de un gris casi imposible, no esquivaron la pregunta. Pero tampoco respondieron. Solo un hombre que vino a saldar una deuda, dijo al fin. Se inclinó levemente en señal de despedida y echó a andar, mochila al hombro, sin volverse atrás. Esperanza se quedó en la entrada, con el papel en la mano, observando cómo su figura se alejaba por el camino de piedras. Por alguna razón, supo que no sería la última vez que lo vería. Y que aquel hombre, con sus palabras medidas y su mirada antigua, no era un forastero cualquiera. Esa misma tarde, en la plaza del pueblo, comenzaron los rumores. Un desconocido había estado en la notaría de la cabecera, comprando terrenos a nombre de una fundación. Había firmado papeles con cheques en regla. Nadie lo había visto llegar. Nadie sabía exactamente quién era. Solo que hablaba con propiedad. Con autoridad. ¿Cómo se llama?, preguntaron. Aurelio, dijo el notario. Aurelio Estrada. La noticia corrió como chispa seca. Algunos se burlaron. Otros dudaron. Pero Esperanza, desde su cabaña, solo miró la libreta sobre la mesa. Tenía el papel doblado en su interior. Y al reverso, una palabra escrita en tinta negra. Regreso. Esa noche volvió a llover. No con furia, sino con firmeza. Como si la tierra, al fin, respirara otra vez. ¿Quién es realmente Aurelio Estrada? ¿Qué busca saldar en San Miguel de los Cerros? Y sobre todo, ¿qué secreto duerme bajo la tierra que nadie quiere tocar? Si quieres descubrirlo, suscríbete a Ecos del Alma. Las respuestas están más cerca de lo que imaginas. Uno por uno, los propietarios fueron entrando a la presidencia municipal. Algunos lo hacían con recelo.
otros con una mezcla de ambición y desconcierto. Pero todos salían igual, aturdidos, con un sobre en la mano o un cheque dentro de una carpeta sellada, la mirada perdida y un murmullo común en los labios. Pagaron el triple, sin regatear. El rumor se volvió eco. El eco, hola. Y en menos de 5 horas, más del 80% de las tierras del pueblo ya estaban firmadas, vendidas, transferidas a nombre de una sola entidad, Fundación Mendoza. El licenciado Martínez y su equipo trabajaban como una maquinaria precisa. Mostraban planos, trazaban límites, revisaban escrituras antiguas con una facilidad pasmosa. No se quejaban de los caminos, ni del polvo, ni de las irregularidades catastrales. Tenían respuestas para todo, soluciones para todo, y dinero para todo. Don Evaristo, el presidente municipal, se veía completamente superado. Cada pregunta que hacía era respondida con cortesía pero firmeza. Cuando por fin se atrevió a insinuar que debía haber un motivo detrás de tantas compras, el licenciado Martínez solo sonrió. Nuestro cliente tiene una visión de futuro. Cree en la restauración de las comunidades olvidadas. Cree en devolver a la tierra su dignidad. Nada más. Esperanza se mantenía a distancia. Observaba sin intervenir. La noticia de que su Aurelio era en realidad Aurelio Mendoza había corrido como pólvora entre las piedras. Nadie lo conocía con ese apellido. Nadie lo recordaba como parte del pueblo. Pero ella sabía. Lo había sentido desde aquella noche. Esa noche donde los silencios pesaban más que las palabras. Casi al anochecer, cuando la última camioneta se preparaba para partir, uno de los asistentes del licenciado se acercó a ella. ¿Doña Esperanza Hernández? Sí. ¿Por qué? El señor Mendoza le envía esto. Le entregó un pequeño sobresellado con cera. Dentro, un papel escrito a mano. No olvido. Esta tierra florecerá porque usted me recordó que todavía hay esperanza. Nos veremos muy pronto. No vendí su tierra porque no es propiedad para mí. Es raíz. Cuídela. Esperanza sintió un escalofrío. No de miedo. De algo más profundo. Como si los cimientos del pueblo se hubieran movido ligeramente bajo sus pies. Los días siguientes fueron de confusión y expectativa. El pueblo, acostumbrado a la quietud y al abandono, ahora hablaba de inversión, de reconstrucción, de oportunidades. Algunos soñaban con turismo, otros con agricultura orgánica. Unos pocos sospechaban de algo más oscuro, una trampa oculta en tanta generosidad. Pero nada extraño ocurrió. Nadie regresó a cobrar favores. Nadie exigió desalojos. Al contrario, en las semanas siguientes llegaron ingenieros, agrónomos, topógrafos. Todos bien vestidos, todos educados, todos con una misión clara, restaurar la tierra. Arreglaron los canales de riego, limpiaron los caminos, levantaron un pequeño invernadero. Contrataron a jóvenes del pueblo, a madres solteras, incluso a ancianos que nunca habían dejado de amar sus parcelas. Pusieron una clínica, un taller de carpintería. Donaron libros para reabrir la escuela. Pero Aurelio no volvió. Hasta que un amanecer, casi un mes después, una camioneta vieja entró al pueblo levantando una pequeña nube de polvo. Se detuvo frente a la cabaña de Esperanza. Ella ya estaba esperándolo. Bajó con la misma mochila al hombro, el sombrero ladeado, pero con ropa nueva, limpia, sencilla. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos. Grises. Claros. Antiguos. Le dije que nos veríamos pronto, dijo. Esperanza no respondió. Solo sonrió. Le extendió una taza de café. Entonces, ¿va a quedarse? Aurelio miró alrededor. Los cerros, la iglesia, el campo humedecido por el rocío. Esta vez, sí. ¿Y por qué ahora? Preguntó ella. ¿Por qué volver después de tanto? Aurelio la miró, con la misma serenidad con que había mirado el brasero aquella noche de tormenta. Porque el pasado no se entierra con dinero, se honra con vida. Y aquí es donde perdí todo. Pero también, donde puedo devolver algo. Esperanza lo entendió. No con lógica, con alma. Porque San Miguel de los Cerros no era solo un pueblo. Era una deuda sin saldar. Una herida abierta. Y ahora, quizás, una posibilidad. Y mientras el sol subía detrás de las montañas, y los niños comenzaban a correr por la plaza otra vez, ella supo que algo profundo había cambiado. No por los millones. No por los proyectos. No por el apellido Mendoza. Sino porque, después de años de abandono, alguien había vuelto, con intención de quedarse.
¿Quién fue Aurelio Mendoza antes de convertirse en un fantasma con sombrero de palma? ¿Qué lo obligó a desaparecer? ¿Qué secretos guarda aún San Miguel bajo sus raíces dormidas? No te pierdas la segunda parte. Suscríbete a Ecos del Alma y acompáñanos en este nuevo despertar. El primer chorro de agua brotó del pozo con fuerza, levantando una nube de polvo y esperanza. Los niños, que nunca habían visto semejante escena, comenzaron a correr entre carcajadas. Las mujeres se miraban sin palabras, algunas con lágrimas en los ojos. Y los hombres, que ya habían enterrado toda ilusión, se quedaron inmóviles, con el rostro húmedo no solo por el vapor, sino por una emoción antigua, la posibilidad. Aquí está la vida, dijo Aurelio, mirando cómo el agua caía en una pileta improvisada. No es mía. Es de ustedes. Siempre lo fue. La perforación de pozos fue solo el inicio. En cuestión de días, llegaron los materiales para construir un vivero comunitario. Se alzaron estructuras de madera reciclada y mallas sombreadoras. Semillas de chile, jitomate, maíz criollo, frijol flor de mayo y plantas medicinales comenzaron a brotar como si el suelo las reconociera. Se limpió la vieja parcela junto al río, la que decían que estaba maldita, y se convirtió en un jardín experimental. La tierra no guarda rencor, decía Aurelio. Solo espera que volvamos con humildad. El pueblo entero trabajaba. Ya no por jornal, sino por propósito. Los jóvenes que antes soñaban con irse ahora soñaban con quedarse. Las mujeres se reunían cada tarde a tejer, no solo por tradición, sino para exportar sus productos. Un grupo de ingenieros ambientales llegó desde Guadalajara para enseñar técnicas de captación de lluvia. Los techos se llenaron de canaletas. Los niños aprendieron a filtrar agua en botellas. El aire mismo parecía distinto. La tierra, que años atrás crujía de sequía, ahora olía a esperanza. Esperanza, desde su cabaña, observaba el movimiento con ojos llenos de memoria. Cada alba era distinta. Ya no despertaba sola. Cada mañana, uno u otro llegaba a tocar su puerta, niños que pedían su consejo, madres que buscaban un té para el insomnio, jóvenes que querían escuchar sus historias. Se había convertido, sin buscarlo, en un faro discreto. Aurelio la visitaba seguido. No como jefe, no como dueño, sino como quien reconoce un ancla en medio del vendaval. ¿Lo ve? Le decía una tarde mientras compartían café en la banca de la plaza. No vine a comprar un pueblo. Vine a volver a casa. Esperanza lo miró, asintiendo lentamente. Pero no lo habrías logrado solo, le respondió. Aurelio sonrió. Ya no era una sonrisa misteriosa, sino una genuina. De niño que ha aprendido a perdonar su pasado. Por eso me quedo. Porque esto no lo hace un hombre. Lo hace una comunidad. Una mañana, mientras supervisaban la construcción de un centro comunitario, donde antes estuvo la vieja tienda de los Rodríguez, una joven madre se acercó con una hoja en la mano. Era un acta que decía que el gobierno estatal reconocía a San Miguel de los Cerros como zona de rescate patrimonial y cultural. Eso no fue magia, dijo Aurelio esa tarde frente a todos. Fue trabajo. Fue fe. Y mientras los aplausos resonaban entre los cerros, él miró de reojo a Esperanza. Ella no aplaudía. Solo sostenía su mirada. Porque sabía que el verdadero milagro no era el dinero, ni la maquinaria, ni siquiera el agua. El verdadero milagro había sido recuperar la raíz. Pero no todos compartían la alegría. En una casa al borde del pueblo, una figura observaba con rencor. Don Facundo Morales, el único que no se había reincorporado a la comunidad, permanecía aislado. Había vendido sus tierras, sí, pero no su orgullo. Y cada vez que veía a Aurelio pasar, algo en sus entrañas hervía. Una noche, bebido y solo, se atrevió a decirlo en voz alta. Ese malnacido, me quitó lo único que tenía. El poder. Nadie lo escuchó. Pero en San Miguel de los Cerros, hasta las piedras tienen memoria. Y algo en la tierra pareció tensarse ligeramente. Como si supiera que la historia aún no estaba completa. ¿Vela de verdad puede San Miguel florecer sin que el pasado intente arrastrarlo de nuevo? ¿Qué papel jugará don Facundo en esta nueva etapa? Y más importante aún, ¿puede una comunidad sanar cuando uno de sus fantasmas aún camina con los puños cerrados? No te pierdas la próxima parte. Suscríbete a Ecos del Alma y acompáñanos en cada renacer. Esperanza caminaba por la plaza principal apenas reconociendo el lugar donde había vivido toda su vida. Donde antes había bancas rotas y basura acumulada, ahora había niños jugando, música de violines y jaranas,
mujeres vendiendo bordados de colores vivos, y el murmullo feliz de un pueblo que había vuelto a respirar. La feria de la cosecha era más que una celebración agrícola. Era un renacimiento. En cada puesto, en cada platillo, en cada canción se sentía una vibración nueva, como si las raíces del pueblo hubieran despertado de un sueño largo y triste. Esperanza saludaba a todos. A Pedro Ramírez, que vendía mermeladas de ciruela hechas por su esposa. A doña Carmen, que ofrecía rebozos tejidos por el nuevo grupo de artesanas. A los niños que corrían con banderitas hechas a mano. Algunos gritaban «Viva San Miguel», con más entusiasmo que conocimiento, pero eso no importaba. En el centro de la plaza, bajo el recién restaurado kiosco, se había instalado un pequeño escenario. Allí, frente a todos, Aurelio subió con paso sereno. Llevaba camisa blanca, pantalón de mezclilla limpio, y el mismo sombrero de palma que lo había acompañado desde aquella noche en la tormenta. «Vecinos», comenzó con voz firme, «hace un año llegué a este pueblo como un desconocido. No tenía nada, ni siquiera un lugar donde pasar la noche. Y una mujer, una sola mujer, me abrió la puerta sin saber quién era. Hoy, todo esto, todo lo que ven, no lo hice yo. Lo hicimos juntos. Porque un pueblo no necesita grandes promesas. Solo necesita creer que puede volver a vivir». Los aplausos estallaron, pero Aurelio levantó una mano. «Antes de seguir, quiero pedirle a doña Esperanza Hernández que me acompañe aquí arriba». Esperanza, en medio de la multitud, se cubrió el rostro con el rebozo mientras todos la miraban con sonrisas. Algunos aplaudían con fuerza. Otros gritaban su nombre. Fue Pedro quien la ayudó a subir los 3 escalones. Aurelio le entregó una placa de madera tallada a mano. En ella se leía: Fundación de la Cooperativa de San Miguel de los Cerros. En honor a la bondad que enciende todos los renaceres. Madrina, Esperanza Hernández. Los ojos de Esperanza brillaban como los de una madre que ve a su hijo cumplir un sueño imposible. «Yo no hice nada de esto», dijo al micrófono, nerviosa, con voz temblorosa. «Solo hice lo que me enseñaron. Abrir la puerta. Compartir el pan. Escuchar». «Y eso», replicó Aurelio, «eso es todo lo que un pueblo necesita para empezar de nuevo». Esa noche, la feria siguió con bailes, fuegos artificiales, risas que retumbaban entre los cerros. Pero lo más simbólico fue el encendido de la antigua lámpara del campanario. Había estado apagada por 20 años. La restauraron con ayuda de los jóvenes del taller eléctrico. Cuando se encendió, una luz cálida bañó todo el pueblo. «Parece una estrella», susurró una niña. «Es una guía», corrigió su madre. «Para que nadie más se pierda en la oscuridad». Aurelio y Esperanza se sentaron a un lado del kiosco, viendo todo en silencio. No hacía falta decir mucho. El pueblo hablaba por sí solo. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó ella. «Ahora, hay que mantenerlo vivo. Hacer que esto dure más que nosotros». «¿Y usted? ¿Se va a quedar para siempre?». Aurelio miró el horizonte. Luego los rostros felices. Luego el suelo bajo sus pies. «Nunca me fui, señora Esperanza. Solo había olvidado el camino de regreso». Y ella entendió. Porque ella también, durante años, había vivido como si su historia hubiera terminado. Y sin embargo ahí estaba, viva en medio de un pueblo que ahora tenía futuro, luz y nombre. Esperanza no solo era la madrina de la cooperativa. Era el alma de vuelta a San Miguel de los Cerros. Y aunque no todos lo sabían, en algún rincón del monte, las raíces profundas de los árboles antiguos murmuraban su nombre, como agradeciendo que una puerta se abriera, justo cuando la lluvia amenazaba con apagarlo todo. La historia no termina aquí. ¿Qué legado dejará San Miguel? ¿Qué nuevas historias surgirán entre sus campos verdes y su gente renacida? Suscríbete a Ecos del Alma y acompáñanos en los relatos que florecen donde nadie los espera. Roberto llamó desde Chicago, repitió Esperanza, la voz cargada de emoción contenida. Dice que quiere traer a sus hijos para que conozcan la tierra de sus abuelos. Que quiere sembrar con ellos, enseñarles lo que es ver crecer algo con sus propias manos. Aurelio sonrió, sin palabras. Había aprendido que algunas victorias no se gritan. Se siembran, y luego se agradecen en silencio. Entonces, señor Esperanza, usted ha cerrado el círculo. Tal vez sí, respondió ella mirando el cielo estrellado. O tal vez solo lo he abierto para los que vienen detrás. Se quedaron allí, en el umbral de la cabaña, mientras los sonidos lejanos de las últimas guitarras se mezclaban con el crujido de los pinos. La tierra olía a fuego, a ceniza buena, a promesa.
Aurelio se despidió con un abrazo largo, respetuoso, sincero. Luego tomó el sendero que lo llevaría a su nueva casa, esa que se construiría con manos locales, con adobe, madera y memoria. Esperanza entró, encendió la lámpara de aceite aunque ya tenía luz eléctrica. No por necesidad, sino por costumbre. Por reverencia al pasado. Sobre la mesa, la placa de la cooperativa descansaba junto a un canasto de calabazas que Lupita le había regalado. Observó la inscripción. Cooperativa Esperanza, donde renace lo sembrado con amor. Se sentó con una taza de té de canela, y dejó que el silencio le hablara. En su interior, no había soledad. Había raíz. Al día siguiente, el amanecer llegó entre neblina suave y canto de gallos. Las mujeres ya estaban en la cocina comunitaria preparando pan. Los hombres afinaban herramientas junto al invernadero. Los niños esperaban con mochilas nuevas frente a la escuela restaurada. A lo lejos, el eco de martillos anunciaba que Aurelio ya trabajaba en los cimientos de su nueva casa. Pero más allá de la madera y la piedra, había algo que se edificaba con más fuerza, la certeza de que San Miguel de los Cerros jamás volvería a dormirse. Los campos florecían, sí. Las personas también. Porque, al final, no era solo una historia de un pueblo salvado por la riqueza de un hombre. Era la historia de un hombre salvado por la nobleza de una mujer. Y de una mujer que, sin saberlo, sembró en tierra reseca la semilla más poderosa de todas. La del renacer. Y Manuel está pensando en abrir un taller mecánico aquí, dijo Esperanza mientras cerraba el portón de su cabaña. ¿De verdad? Respondió Aurelio, con la voz cargada de ilusión. Sí. Dice que aquí ya no se siente miedo. Que aquí puede empezar de nuevo. ¿Y qué les dijo? Esperanza lo miró con una sonrisa tranquila. Les dije que aquí los esperamos. Que San Miguel de los Cerros ya no es un pueblo del que hay que huir. Es un lugar al que se puede regresar. Aurelio la abrazó con cariño. No era un abrazo ceremonial. Era un lazo. Un agradecimiento silencioso entre dos personas que, sin saberlo, se habían rescatado mutuamente. Gracias, señora Esperanza. Por todo. Gracias a usted, Aurelio. Por devolverle la vida a nuestro pueblo. Cuando Aurelio se fue, Esperanza se quedó un momento en la puerta, contemplando las estrellas que brillaban sobre las montañas de Michoacán. El aire era frío, pero no cortaba. Era un frío que acariciaba. Pensó en aquella noche tormentosa cuando un desconocido había pedido refugio en su puerta. En su voz temblorosa. En su mirada antigua. Nunca hubiera imaginado que ese simple acto de bondad desencadenaría una transformación tan profunda. Pero así era la vida, pensó. Como las semillas. Lo más pequeño podía convertirse en un bosque. Entró a su cabaña, que ahora tenía electricidad y agua corriente, pero que conservaba su esencia humilde y acogedora. Las paredes seguían oliendo a tierra y café. La lámpara de aceite aún colgaba del mismo clavo, como recordatorio de que la luz también puede venir del pasado. Antes de acostarse, miró por la ventana hacia el terreno donde Aurelio construiría su casa. Sonrió. Pronto tendría un vecino. Un hijo adoptivo. Alguien que había llegado buscando venganza y terminó sembrando esperanza. Alguien que había aprendido, a golpes y silencios, que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Esa noche, Esperanza durmió profundamente, arrullada por los sonidos de un pueblo que vivía. El murmullo del agua corriendo por los canales de riego. El susurro del viento entre las hojas de los cultivos. Y, a lo lejos, el canto de un gallo que anunciaba no el fin de una historia, sino el comienzo de otra. Un nuevo amanecer lleno de posibilidades. San Miguel de los Cerros había renacido. Y con él, la fe en que la bondad humana puede transformar el mundo. Una puerta abierta a la vez. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Ecos del Alma. Porque aún existen lugares donde lo imposible florece, donde la tierra recuerda, y donde un simple acto de compasión puede cambiarlo todo.